Bueno, muy buenas noches, apreciados aprendices. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a mirar nuestra sesión número 5, correspondiente al tema de la metodología. Dentro de la ficha está establecido pues estos requerimientos en cuanto al proceso metodológico. Hay algunos elementos que vamos a mirar el día de hoy con el fin de que ustedes puedan hacer ese diligenciamiento en la parte que corresponde pues a la ficha técnica, a la ficha de formulación del proyecto. Bueno, antes de iniciar, como siempre, pues hacemos nuestro proceso de recordatorio de la sesión de la semana pasada, que tiene que ver con la justificación del proyecto. Recuerden que la justificación del proyecto hace referencia a esas motivaciones que tiene, pues en este caso, el investigador, ustedes como aprendices investigadores en sus proyectos de investigación aplicada, que motivan a realizar el proyecto. Hay diferentes tipos de motivaciones, ya miramos algunas, por ejemplo, las personales, ¿no es cierto? Las técnicas, todo lo que tiene que ver con la conveniencia, con el valor teórico que de pronto pueda generar y tener nuestro proyecto de investigación. Y también habíamos hablado de una que está dentro del contenido, que es la pertinencia que tiene nuestro programa de formación y que tiene también nuestra competencia frente a la aplicación de los conocimientos adquiridos en un proyecto de investigación aplicada. Entonces, eso es como lo más relevante que habíamos mirado la semana pasada respecto al tema de la investigación. Para esta semana tenemos nuestra sesión número 5, que tiene que ver ya con la parte de la metodología de la investigación. Aquí vamos a mirar tres temas importantes, entre los cuales está el tipo de estudio, el método de investigación y las fuentes y técnicas de recolección de información. Vamos a, vamos a abordar estos temas, algunos de ellos van a ser informativos y haremos énfasis principalmente en aquellos subtemas que tienen que ver más con la investigación aplicada y con la metodología pues que maneja en este caso el SENA a través de la competencia transversal de investigación. Entonces, a manera de información pues se darán algunos otros, por ejemplo, tipos de estudio, metodologías, las miraremos, pero sí vamos a hacer un poco más énfasis en el tipo de estudio y en el método de investigación que se aplica mediante los proyectos de investigación aplicada que ustedes están realizando. Listo, bueno, aquí les dejo el registro de asistencia, es el mismo link para que por favor puedan escanear el código, el enlace está en el grupo de WhatsApp, lo pueden también gestionar y reportar pues la asistencia del día de hoy. Bueno, vamos con la definición de qué es el diseño metodológico. Y frente a esto, pues primero mencionar de que la metodología tiene que ver con ese paso a paso, ¿no? Con la manera cómo se desarrolla, con la forma cómo se va a llevar a cabo la investigación. Aquí tenemos una definición, por ejemplo, de uno de los autores, Cerda, en el año 2000, dice que la expresión diseño de investigación sirve para designar el esbozo, el esquema, el prototipo, modelo o estructura que indica el conjunto de las decisiones, pasos, fases y actividades para realizar en el curso de una investigación. Recuerden que nosotros ya habíamos definido una problemática, a esa problemática pues le planteamos un objetivo general, qué es lo que queremos hacer, y frente a ese objetivo establecimos también objetivos específicos, que es la manera como queremos desarrollar nuestro proyecto. Esos objetivos específicos tienen una forma de realizarse, ¿sí? A eso se le denomina la metodología, que es el procedimiento, como dice aquí, los pasos, qué actividades, qué fases se deben seguir para efectos de poder alcanzar cada uno de los objetivos, sobre todo los objetivos específicos propuestos. Entre las definiciones también tenemos la siguiente, que es una serie de actividades organizadas, sucesivas, ¿no es cierto? Así como los objetivos, recuerden que tienen un orden de cumplimiento, los cuales se adaptan a las particularidades de cada investigación y nos indican las pruebas a efectuar, las técnicas que se van a utilizar para el proceso de recolección de información
y el análisis de los datos. Entonces mire que todo esto pues en cuanto al diseño coincide en la manera como se van a desarrollar las cosas, pero aquí nos hace un énfasis en sobre todo en cómo recogemos la información y también cómo la vamos a procesar, ¿sí? Cómo se va a recoger y cómo se va a procesar, cuál va a ser el análisis que se le va a hacer y para qué va a servir. ¿Listo? Bueno, entonces frente a esto, ya una vez definido pues qué es ese diseño metodológico en nuestra investigación, vamos a mirar tres tipos de estudio, ¿sí? Que son, como les digo, los más generales. Hay muchos más también, eso cabe aclararlo dentro del contenido temático. Y al final, pues siempre de cada presentación yo coloco una bibliografía. Allí ustedes pueden encontrar diferentes referentes bibliográficos que apoyan este tipo de información que vamos a mirar el día de hoy. El tipo de estudio, pues primero señala el nivel de profundidad con el cual nosotros vamos a investigar, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de información vamos a requerir? ¿Hasta dónde vamos a llegar con nuestro proceso investigativo? ¿Sí? Recuerden que siempre estamos en marco de la investigación aplicada. Por otra parte, el propósito va a ser señalar la información, qué tipo de información vamos a recolectar. Si vamos a basarnos única y exclusivamente en información secundaria, que lo vamos a ver más adelante, qué es eso y cuáles son esas técnicas. O también nos iremos a apoyar, por ejemplo, en información primaria, que es información que nosotros debemos recoger de primera mano, ¿sí? De la fuente, con el fin de poderla procesar, analizar y poder tomar pues decisiones que van a ir plasmadas en el proyecto de investigación. Mire, para definir el tipo de estudio deben tenerse en cuenta los objetivos de la investigación. Entonces aquí vale la pena también tener en cuenta que si nosotros vamos a procesar información, vamos a utilizar métodos estadísticos, por ejemplo, para organizarla, tablas de distribución de frecuencias, vamos a utilizar el software, ¿no es cierto?, que nos permite identificar variables, cuantificarlas. Entonces, ese tipo de información, pues obviamente se va a recoger de la fuente, se va a procesar, puede ser, por ejemplo, nosotros acá con los aprendices en la competencia de procesos de procesar información, procesamiento de datos, utilizamos Excel o un software de procesamiento de información o estadístico. Y también pues nos apoyamos en las herramientas tecnológicas de Microsoft, ¿no es cierto? Por ejemplo, para la gestión o elaboración de dashboard, para efectos de visualización o de la parte que se denomina la analítica de los datos. En cuanto a los tipos de estudio, vamos a mirar, como les digo, tenemos tres tipos que son los más comunes, representativos de los procesos de investigación. Entre ellos el primero es el tipo de estudio exploratorio. Este tiene como objeto, mire, formular un problema que puede llegar a posibilitar una investigación que se puede desarrollar a través de hipótesis o la formulación de objetivos, como nosotros inicialmente lo estamos proponiendo. Recuerden que esta parte, ese diseño metodológico que nosotros le estamos dando a nuestro proyecto, parte de eso, precisamente de poder identificar esa problemática. Tenemos un proceso para hacerlo, para posteriormente poderle dar una posible solución. Y otra de las características es que este estudio de tipo exploratorio permite generar nuevo conocimiento teórico o la base fundamental del estudio exploratorio es poder llegar a generar nuevo conocimiento. Si escogemos este tipo de estudio, pues nuestro interés principal está dado hacia generar esos nuevos conocimientos y no tanto aplicar, ¿no es cierto?, los conocimientos o los conceptos que ya se saben, sino más bien a buscar explicaciones. Por eso se llama de tipo exploratorio. ¿Listo? Que es la parte inicial en donde pues nace el conocimiento científico. Este tipo de estudios principalmente pues los desarrolla en este caso la academia, ¿no?, las universidades, que se enfocan pues en estudiar diferentes conceptos
basados, pues, por ejemplo, en preguntas importantes que seguramente no están resueltas y que a través de un proceso de investigación y a través de un estudio exploratorio, pues busca generar soluciones y respuestas a diferentes planteamientos o preguntas, basados, como lo miramos aquí, en el planteamiento de una problemática. Mire, los estudios exploratorios pueden ser las monografías e investigaciones bibliográficas, que por eso les digo que las instituciones de educación superior pues trabajan mucho este tema, ¿no? No sé si ustedes han escuchado, en las universidades se habla mucho de hacer una monografía, que es realizar un proceso de investigación que va a tener en cuenta muchos referentes teóricos, ¿sí? Es la consulta, la investigación de muchas fuentes de información secundarias con el fin de analizarlas, compilarlas y con base a esa información, pues poder estructurar un nuevo documento, un nuevo conocimiento mucho más ordenado que seguramente va a servir para otro tipo de investigaciones. Entonces el objetivo principal de este estudio exploratorio es poder generar y organizar nuevo conocimiento. Por ejemplo, los trabajos genéricos referidos a las teorías de las ciencias del conocimiento. Entonces, todos los temas que tienen que ver, por ejemplo, en el área de las ciencias sociales, que es en el área en la que nosotros estamos, se generan o se presentan muchas propuestas de investigación que utilizan este tipo metodológico que es el exploratorio. ¿Por qué? Porque seguramente están investigando ciertos sucesos que generalmente suceden en el entorno empresarial, en el entorno social, que se desconocen y que a través del tipo de estudio exploratorio se busca darle una solución o poder conseguir las respuestas que se requieren para explicar ciertos fenómenos, como les digo, pues principalmente que se dan en el sector empresarial, en el sector social. Y por eso, pues les coloco ahí ese ejemplo y para que lo tengamos pues muy en cuenta. ¿Listo? A manera de información. El segundo es el estudio descriptivo, el tipo de estudio descriptivo. Y este es el estudio o este es el tipo de estudio que generalmente nosotros aquí en el SENA aplicamos, desarrollamos. Y los proyectos, de acuerdo a lo que ustedes me han podido compartir, de lo que me han enviado, de lo que he podido escuchar, pues el tipo de estudio que ustedes van a requerir para sus proyectos de investigación es descriptivo. Y vamos a mirar el por qué. Primero porque la delimitación de los hechos que conforman el problema, hacemos una delimitación de los hechos que conforman el problema de investigación. Entonces, igualmente, nosotros trabajamos bajo el enfoque o bajo la premisa de que existe una problemática, ¿no es cierto? Una problemática que ya la hemos estructurado, hemos identificado las posibles causas, los efectos que se están generando. Hemos utilizado inclusive una técnica a través del árbol de problemas, donde le hemos dado una estructura y buscamos, ¿no es cierto?, definir o centrar o delimitar, que es lo que se llama específicamente la problemática, sin salir de pronto a divagar o a tomar problemas mucho más amplios que seguramente no se vayan a poder resolver por la ejecución de un solo proyecto. Seguramente van a requerir varios. Pero en este caso lo que buscamos es delimitar esa problemática, ¿sí? Enfocarla y con base a esa delimitación empezamos a priorizarla y empezamos a formular nuestra posible propuesta de investigación aplicada, donde buscamos desde el punto de vista de la descripción, ¿sí? Describimos una problemática y con eso planteamos unos objetivos que buscamos desarrollarlos, por eso hablamos de investigación aplicada. Entonces, ese tipo de estudio descriptivo, pues es el que más utilizamos y el que aplica a sus proyectos de investigación. Permite identificar las características del universo de investigación. Esto es una característica pues muy importante, ¿sí? Dentro de este estudio. Como lo comentaba, descriptivo significa describir, ¿sí? ¿Qué buscamos? ¿Qué se pretende? Describir ciertas características del universo de investigación. En el caso de ustedes, aprendices, pues ustedes han seleccionado dentro de su universo de investigación
Por ejemplo, algunos ya seleccionaron específicamente vamos a trabajar en esta empresa o en este grupo poblacional, ¿no es cierto? Por ejemplo, si hablamos de investigaciones formativas o académicas, sí, hablemos de formativas, pues por ejemplo, hay aprendices que dicen, mire, yo quiero trabajar con el grupo de aprendices, quiero hacer un estudio de tipo descriptivo, una investigación que tenga un estudio descriptivo y voy a identificar algunas características propias del universo de investigación. Por ejemplo, el grupo de aprendices de un programa de formación o de todo un centro de formación o las características propias que pueda tener una empresa o los trabajadores de una empresa o inclusive en lo que hace referencia a la investigación de mercados, los clientes, ¿no? O de pronto los proveedores, si hablamos pues ya de las cadenas de suministros y demás. Entonces, si ustedes en sus proyectos buscan identificar esas características en los clientes, en las empresas, en los proveedores, en los grupos sociales, lo más probable es que ustedes vayan a requerir un estudio de tipo descriptivo, porque vamos a describir esas características propias del universo de investigación, que puede ser cualquier unidad de análisis, ¿no? Puede ser una empresa, un colegio, una institución, un grupo social, etcétera. Bueno, aquí tenemos unos ejemplos. Estos estudios descriptivos permiten establecer las características demográficas de las unidades investigadas. Por ejemplo, entre los aspectos demográficos, por ejemplo, es cuando nosotros queremos conocer el número de la población, la distribución por edades, los niveles de educación, el estado civil, entre otras. Por eso les digo que los proyectos de investigación, sobre todo de mercado o de mercadeo, los estudios de marketing, buscan principalmente establecer o definir qué características tienen, por ejemplo, los clientes. En el caso nuestro y de sus proyectos, seguramente muchos de ustedes buscarán definir algunas características, inclusive de los mismos proveedores, de los procesos de la empresa o de los mismos trabajadores. Entonces, por eso es que nuestras propuestas pues utilizan mucho este tipo de investigación descriptivo. Por ejemplo, permiten identificar también formas de conducta, actitudes, comportamientos que tienen esas unidades de análisis, ¿no? O quienes están involucrados en nuestra unidad de análisis. Por ejemplo, miren los comportamientos sociales, también todos los temas de preferencias del consumo, la aceptación del liderazgo, la motivación frente al trabajo, decisiones de compra, entre otras. Entonces, mire, por ejemplo, lo que ustedes están realizando también, ¿no? Buscamos definir las características propias de la cadena de suministros, los componentes de un proceso, ¿no es cierto?, de gestión logística, y buscamos pues frente a eso darle una posible solución a la problemática que nosotros estemos identificando. También buscan establecer comportamientos concretos. Por ejemplo, recuerden que todo esto es descriptivo, buscamos describir. Por ejemplo, cuántas personas consumen un producto, cuál es la actitud frente a su líder, a los problemas de desempleo, de ingresos, cómo se ejerce la función de auditoría, por ejemplo, cómo se manejan las técnicas contables, cómo son los procesos de decisión, cuáles son las necesidades de la gente, entre otro tipo de características descriptivas que nosotros querramos identificar en esas unidades de análisis o en las partes que la componen. Otra de las características del estudio descriptivo es que permite descubrir y comprobar la posible asociación entre variables. ¿Qué quiere decir eso? Que como nosotros nos vamos a apoyar principalmente en diferentes técnicas para recoger información, sobre todo pues la encuesta, que es la que generalmente todos conocemos, o la entrevista estructurada, ¿no es cierto? Buscamos identificar variables que las trasladamos a manera de pregunta con el fin de identificar comportamientos, ¿no es cierto? Y con el fin de sacar datos que posteriormente a través de un proceso estadístico podemos agrupar, podemos ordenar y generalmente pues nos reflejan información, ¿sí? Nos reflejan información que nosotros podemos recoger y sacar unas conclusiones respecto a esa información que nosotros recogemos, por ejemplo, en una encuesta a través de una pregunta.
Entonces, frente a eso, cuando nosotros nos apoyamos en una encuesta, en una entrevista para recoger información y sacar datos, identificamos varias variables. Y esas variables son susceptibles de que se puedan cruzar unas con otras. Por ejemplo, mira, aquí habla de eso. ¿Cuál es la relación que existe entre el precio de un producto y el consumo del mismo? Entonces, mire, si yo tomo una variable en mi encuesta, ¿no es cierto? Traslado esa variable a una pregunta y pues yo quiero identificar si las empresas van a requerir mi producto o van a comprar mi producto, ¿no es cierto? ¿Y qué criterios pueden afectar el consumo de ese producto? Pues seguramente cuando yo pregunte si le gusta mi producto y van a decir que sí o posiblemente dirán que no. Y frente a eso le coloco una nueva pregunta donde le diga, ¿estaría dispuesto a pagar este tipo de precio por el producto? Y le pongo un rango de precios. Entonces miren que cuando esto se tabula, se llegan a tener datos importantes donde yo podría, por ejemplo, cruzar esa variable de precio y ver cómo se comporta, ¿no es cierto?, la percepción o la aceptación del producto según el precio. Entonces, lo que nosotros tenemos por la ley de la economía, de la oferta y de la demanda, es lo siguiente, ¿no? Que si el precio de un producto aumenta, pues su consumo es inversamente proporcional, o sea, aumenta el precio, disminuye el consumo, ¿no es cierto? Que eso es una ley, ya lo sabemos, pues lo hemos escuchado muchas veces en las noticias, y que si los productos bajan de precio, pues obviamente se motiva o se acelera el consumo, ¿no? Que eso es lo que de acuerdo a las leyes económicas, pues se tiene esa premisa. Entonces, miren que si nosotros logramos identificar ese tipo de variables, pues seguramente vamos a poder hacer un cruce de variables, como por ejemplo el precio y el consumo de un producto. Por ejemplo, otro punto importante, la actitud frente al líder autocrático y los mecanismos de control. Entonces, por ejemplo, ¿qué tanto nosotros podemos o cuál va a ser nuestra percepción eh, si tenemos un líder autocrático o un líder democrático? Entonces, ¿en qué tipo de empresas aplicará un modelo de gerencia frente a otro modelo de gerencia, un estilo de liderazgo frente a otro estilo de liderazgo, dependiendo, por ejemplo, la forma, ¿no es cierto?, como estos líderes se comportan frente a sus trabajadores. Entonces, mire que ahí estamos vinculando una o más variables, ¿listo? Por ejemplo, la forma como el mercado se afecta por variables económicas y sociales, eso lo vemos permanentemente, sobre todo pues en variables macroeconómicas, por ejemplo, como el dólar, ¿no? Incrementa el dólar, pues automáticamente todos los productos que importamos aumentan de precio, ¿no es cierto? Entonces, y esos indicadores económicos internos seguramente se afectarán por el comportamiento de los indicadores que predominan o que son relevantes a nivel mundial. La aplicación, por ejemplo, de la sistematización y el uso de los principios, se me fue aquí, de los principios contables, entre otras. Por ejemplo, cuando cambian permanentemente, pues ahí hablamos de reformas tributarias, cómo afecta, por ejemplo, en la economía empresarial, ¿no es cierto? O en el manejo contable y financiero de una empresa, un procedimiento o la regulación o la normatividad respecto a la tributación. Entonces, mire que son variables externas que son investigaciones de tipo descriptivo que buscan eso, ¿no? Identificar cómo se comportan esas variables y cómo se afectan unas con otras. Entonces, mire, esos estudios descriptivos nos permiten hacer ese tipo de cruces de variables. Por eso cuando nosotros levantamos encuestas o por ejemplo entrevistas que ya nos generan unas variables, unos datos importantes, en en ese particular, pues es muy susceptible el hecho de que nosotros podamos aplicar o seleccionar, por ejemplo, este estudio de tipo descriptivo. Características, pues, de las que hemos visto.
Primero, acuden a técnicas específicas para recoger información, como las entrevistas, las encuestas, la observación, los sondeos, que es lo que ustedes van a hacer. Seguramente se apoyarán en matrices, se van a apoyar en sondeos, se van a apoyar, algunos dicen, bueno, vamos a hacer una matriz DOFA, vamos a cruzar este tipo de información. Por ejemplo, cuando ustedes van a hacer una matriz DOFA, identifican oportunidades, debilidades, fortalezas, amenazas, pues hacen una descripción y empiezan a cruzar variables para diseñar estrategias, por ejemplo. También pueden utilizarse informes, documentos elaborados por otros investigadores como fuentes de información secundaria. La mayoría de las veces se utiliza un muestreo para recoger la información. Por ejemplo, ahorita tengo uno de los aprendices, un grupo de aprendices donde dicen, mire, nosotros queremos formular un plan de gestión documental para las empresas del sector público del municipio de Pasto, del sector público educativo. Entonces, son muchas instituciones educativas donde seguramente ellos no van a poder visitar, ¿no es cierto?, a todas las instituciones educativas del municipio. Están en ese proceso de investigación de saber cuántas son y seguramente dentro ya del levantamiento de la información, seguramente van a concluir de que son muchas y por lo tanto no se puede levantar información en cada una de las instituciones educativas. Por lo tanto, recurriremos a un método matemático estadístico para efectos de calcular un muestreo. Entonces, hagamos una suposición. Tenemos 1000 empresas o 1000 instituciones educativas en Pasto, de las cuales pues ya sabemos que no las vamos a visitar a todas para recoger información, y a través de la estadística podemos definir cuántas vamos a encuestar a través del método del muestreo. Entonces, aplicando una fórmula matemática, podemos definir de acuerdo a unos grados de confianza o a unos márgenes de error cuántas encuestas queremos hacer. Entonces, aplicamos una fórmula y supongamos de las 1000 nos dice que hagamos 200 encuestas. ¿Listo? Entonces, mire, ese tipo de estudio descriptivo recurre mucho a este método que se llama el método de muestreo para recoger información, sobre todo cuando la población a la cual nosotros estamos investigando es una población que tiene muchos elementos, es muy grande, por lo tanto no podemos levantar información pues a cada una de esas unidades de análisis, sino que tenemos que aplicar un muestreo para recoger esa información. Por otra parte, también está la información que se obtiene es sometida a un proceso, como les comentaba, de codificación, de tabulación y posterior análisis, que seguramente se va a apoyar, como lo dice acá más adelante, o aquí en el segundo ítem, que se apoyará a través de un informe. Entonces, listo, aplicamos encuestas, utilizamos algún software, ¿no es cierto? Un software para efectos de gestionar las respuestas. Levantamos una base de datos, con esa base de datos podemos ya realizar diferentes, por ejemplo, tablas de distribución de frecuencia, podemos agrupar la información, podemos ya sacar datos estadísticos y con esos datos estadísticos podemos inclusive ya poder empezar a tomar decisiones, a poder visualizar información que sea útil para mi proyecto y frente a eso poder tomar decisiones. ¿Listo? Bueno. Este estudio descriptivo, en el estudio descriptivo el investigador debe señalar por qué su estudio puede catalogarse en este nivel de conocimiento cuando esté definiendo su tipo de estudio o tipo de investigación. Pues ustedes como investigadores, por ejemplo, deberán identificar, ¿no es cierto?, si sus proyectos recurrirán a este tipo de estudio, y cuando estén escribiendo esa parte del tipo de estudio en la ficha que lo requiere, pues ustedes deben decir por qué su investigación va a utilizar este tipo de estudio descriptivo. Entonces aquí están pues todos los elementos
que nosotros hemos visto, por eso he hecho un énfasis pues mucho más detallado en este tipo de estudio para que ustedes en sus propias palabras y dependiendo de la propuesta que están desarrollando puedan decir, bueno, mi investigación va a utilizar el tipo de estudio descriptivo por estas razones, porque vamos a hacer una encuesta, porque nuestra unidad de análisis seguramente es pequeña, porque queremos describir lo que está pasando en la empresa, levantar procesos, ¿no es cierto? Apoyarnos en datos secundarios, etcétera, ¿sí? Entonces, todos esos elementos que acabamos de decir, pues son el argumento para que ustedes puedan redactar esa parte, eso es un ítem pequeño en la ficha que les solicita respecto al tipo de estudio. ¿Listo? Bueno, vamos con el tercero, también a manera de información, que es el estudio de tipo explicativo. Mire, y las propuestas o las investigaciones que utilizan o requieren este tipo de estudio están orientadas a comprobar hipótesis causales, ¿no es cierto? A poder comprobar diferentes momentos, ¿sí? Situaciones que se plasman sobre todo en hipótesis que pueden llegar a pasar dependiendo de ciertas condiciones, por ejemplo, y que nosotros queremos comprobar en nuestra investigación. En este tipo de estudios explicativos, mire que el rigor científico se constituye en un pilar fundamental para la elaboración, principalmente porque se apoya en los temas que tienen que ver con aplicabilidad, ¿sí? Y a través de esa aplicabilidad de diferentes sucesos, comportamientos, conductas inclusive, yo puedo llegar a tener o a sacar algunas conclusiones que seguramente validarán las hipótesis o las descartarán. Por ejemplo, mire, se orienta a comprobar hipótesis de tercer grado, es decir, identificar, analizar causas, ¿no es cierto? Y cuáles son sus efectos y cómo se comportan. Los estudios de este tipo implican esfuerzos del investigador, mayores esfuerzos. ¿Por qué? Porque es que requieren más análisis, una gran capacidad de síntesis, porque se aplica mucho el método de la observación frente al comportamiento de las variables, porque nosotros estamos influyendo en ellas, ¿sí? Y cuál va a ser la interpretación que vamos a tener respecto a eso. Este tipo de estudios explicativos se desarrollan en trabajos que son más de laboratorio, donde nosotros empezamos como a experimentar, ¿no es cierto? A colocar cosas, a tratar de incluir fenómenos o a tratar de modificar o influir en esas variables y frente a esa influencia que nosotros le damos, cómo se comportan, ¿no es cierto? Esas variables que nosotros estamos queriendo analizar e investigar y frente a eso decir, bueno, pasa esto por estos fenómenos, por ejemplo. Y para poder llegar a realizar este tipo de estudios de tipo explicativo, pues primero se debió haber hecho investigación básica, o sea, investigación de tipo exploratoria. Segundo, se debió haber hecho investigación fundamental, o sea, investigación aplicada o descriptiva. Y tercero, ya se pasa a la investigación de tipo explicativa. Entonces, cuando nosotros ya queremos identificar eh, ciertos comportamientos, ¿no es cierto? Cómo influyen ciertas variables en otras y frente a eso darles una explicación. O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué está pasando eso? ¿Listo? Entonces, son trabajos más o se utilizan mucho en investigaciones de laboratorio, por ejemplo. El procedimiento, el método de investigación es el procedimiento riguroso, formulado de una manera lógica, como ya lo miramos, ¿no es cierto? Que se debe seguir paso a paso, ¿sí? Y que valida además el conocimiento. Mire, el método lo constituye el conjunto de procesos que cada uno de ustedes como investigadores realiza y que busca comprobar, ¿no es cierto? O demostrar
o la demostración de esa verdad. Entonces, en el caso de ustedes, identificamos unas problemáticas, hacemos un proceso de análisis, recolección de información primaria. eh, Nuestro objetivo también es hacer propuestas, ¿no es cierto? Analizar esos datos y posteriormente pues buscar una posible solución respecto al tema de investigación. Bueno, entonces eso pues con respecto a los tres tipos de investigación, ustedes pues deberán escoger uno dependiendo de su proyecto. Como ya les comenté, pues la que van a elegir ahí va a ser la investigación de tipo descriptiva. Hay que argumentar los por qué en su proyecto se aplica. Y en cuanto al método de investigación, miren, nosotros vamos a utilizar el método de la observación, ¿no es cierto? Inicialmente, de ahí pues parte casi que todo proceso investigativo de la observación. Como ya lo miramos en el planteamiento del problema, que ese es uno de los puntos de partida cuando vamos a formular un proyecto de investigación y más de un proyecto de investigación aplicado, partimos siempre de este método de investigación, de la observación, ¿sí? Observar, como lo habíamos mencionado, sin suponer o dar juicios previos, ¿no es cierto?, al suceso que estamos queriendo investigar, ¿no? Por ejemplo, bueno, por ejemplo, lo que habíamos hablado cuando estábamos hablando de la formulación del problema. Decimos, mire, las instituciones educativas están fallando. ¿Por qué? Porque no hay colegios, no hay infraestructura física, o el sistema educativo está fallando porque no hay infraestructura física. Son juicios de valor que seguramente los hacemos, tal vez por un conocimiento muy básico, previo, ¿sí? Que no ha sido validado respecto a un proceso investigativo, ¿no es cierto? Y que nosotros tomamos juicios de valor, pues que seguramente no corresponden inclusive a la realidad, pero que los hacemos a través del método de la observación, ¿no? Que es advertir esos hechos, cómo se desarrollan, cómo se comportan, y eso lo están haciendo ustedes, por ejemplo, desde la práctica. Muchos de ustedes están vinculados a las empresas, a las instituciones, por lo mismo están presentando o formulando propuestas de investigación aplicada en sus proyectos en el tema de gestión logística. Y frente a eso, pues ya ustedes emiten a través del conocimiento que tienen por el método de la observación que ustedes han hecho previo, pues ustedes pueden advertir cómo se están presentando esos hechos, cómo están ocurriendo y definir o identificar si efectivamente requieren que sean solucionados. Mire, la observación es un procedimiento importante en la investigación, ¿sí? Es el punto de partida que permite obtener información. ¿Listo? En su definición es importante relatar los momentos, procesos o procedimientos en los cuales van a hacer uso de este método. Entonces, cuando ustedes están redactando los objetivos, en los objetivos seguramente tendrán, y cuando lleguen a este punto del método, tendrán que decir, bueno, en el objetivo número 1, donde vamos a hacer un diagnóstico seguramente, pues vamos a utilizar el método de la observación, ¿no es cierto? Por estas razones. Mire, eso es un método que pues se aplica inicialmente en cualquier proceso de investigación. Entonces, seguramente lo vamos a requerir y hay que decir en qué parte de la investigación lo vamos a requerir. Principalmente, como les digo, cuando nosotros proponemos levantar diagnósticos en cualquier propuesta empresarial como la de ustedes, siempre decimos, bueno, primero vamos a hacer un diagnóstico para saber qué es lo que está pasando, ¿no es cierto? Y utilizamos diferentes herramientas, como les digo, matrices, sondeos, encuestas, y frente a eso está también el método de la observación. En qué parte, en qué momento del proceso investigativo utilizamos la investigación? Seguramente en el primer objetivo, cuando nosotros estamos percibiendo qué está pasando, cómo están ocurriendo las cosas, y frente a eso podemos elaborar, por ejemplo, algún informe. En algunos proyectos inclusive
no hay necesidad ni siquiera de hacer una encuesta o una entrevista. Eh, Podemos deducir muchas cosas con el método de la observación, ¿sí? Pues se pueden deducir muchas cosas que seguramente no necesitan pues ya aplicar una encuesta, ¿no es cierto? Levantar un sondeo o una lista de chequeo, sino a través solamente del método de la observación. Pero eso depende de cada uno de los proyectos. La mayoría requiere el levantamiento de información a través de una encuesta, por ejemplo. El segundo de los métodos es el método inductivo. Entonces recuerden, el primero, el método de la observación, que todas las propuestas o todos los proyectos lo utilizan. Entonces hay que decir en qué momentos de la investigación lo vamos a utilizar. ¿Listo? O en qué objetivos o en qué actividades vamos a utilizar el método de la observación. El segundo es el método inductivo. Dentro del proceso de investigación está el método inductivo. El método inductivo tiene una característica importante y pues la voy a mencionar. Está aquí de última, pero eso no quiere decir que es la menos importante, al contrario, es la que define el método. Y es la siguiente, mire, que el método inductivo va de lo particular a lo general. ¿Sí? O sea que busca explicaciones o su forma de realizarse va siempre a ir desde lo más pequeño, desde la particularidad y que seguramente va a generar algunas conclusiones que puedan tener una aplicabilidad hacia lo más general. Entonces, primero, pues como todo método, conlleva un análisis ordenado, coherente, lógico, como dice aquí, y el objetivo es llegar a conclusiones a través de un estudio de lo particular, llega a conclusiones mucho más generales, por eso es inductivo. A partir de verdades particulares se concluyen verdades generales, ya vamos a mirar un ejemplo, y el argumento inductivo se sustenta en la generalización. ¿Sí? Entonces, seguramente cuando no hay necesidad de estudiar todos los elementos de un universo, de investigación, por ejemplo, de todas las empresas del sector educativo, sino que investigando una, yo puedo llegar a tener conclusiones generales, como por ejemplo lo siguiente. Tenemos que los aspectos propios de una estructura organizacional de una microempresa en particular, como fundamento que conlleva concluir o deducir la estructura organizacional de un sector microempresarial. Este es uno de los ejemplos. Yo estudio una organización, una empresa, y frente a los resultados obtenidos, puedo decir, bueno, del sector o hablemos de la empresa de la que habíamos tomado inicialmente, ¿no? De la empresa Molino San Nicolás, que está ubicada en el municipio de Pasto, podemos concluir, por ejemplo, que el volumen de ventas del sector harinero o de las empresas que están en este sector económico de la producción de harina, pues por ejemplo tienen unos márgenes de utilidad por encima del 30%. Por ejemplo, con solamente estudiar una, yo puedo sacar conclusiones generales. Entonces, mire, yo estudié esta empresa y frente a los rendimientos, pues me da que esta empresa está teniendo unos márgenes de rentabilidad que están entre el 20 al 40%. Por lo tanto, yo puedo deducir, ¿sí?, que todo el sector de producción de harinas en Nariño tiene esos márgenes de ganancia. Mire, sin necesidad de investigar las demás empresas que están dentro del mismo sector. Por ejemplo, el proceso de liderazgo participativo que se lleva a cabo, por ejemplo, en la Universidad Mariana, como elemento generalizador del tipo de liderazgo apropiado para las entidades del sector educativo en el departamento de Nariño. Entonces, vuelve y juega. Investigamos, analizamos o realizamos un estudio de investigación en una unidad de análisis, que en este caso es una de las universidades acá en Nariño, que es la Universidad Mariana. Es una investigación de liderazgo participativo. Se identifican algunos elementos propios de la investigación y al final se concluye que el tipo de liderazgo o los estilos de liderazgo que se aplica a la Universidad Mariana pues son los que generalmente se utilizan en
todas las instituciones de educación superior en el departamento de Nariño, por ejemplo. ¿Listo? Entonces mire que el enfoque del método inductivo, perdón, va desde lo particular a sacar conclusiones generales. ¿Listo? Entonces, en el caso de la gestión logística, por ejemplo, tengo algunos aprendices que me dicen, mire, profe, yo tengo que investigar si quiero sacar un plan, hablemos de gestión logística para toda la empresa, pues yo no me voy a enfocar en todas las áreas de la empresa. ¿Sí? Yo me voy a enfocar solamente en el área de bodega. Y en el área de bodega de la empresa voy a levantar toda la información, voy a aplicar la observación, voy a hacer encuestas, ¿sí? Voy a hacer las entrevistas, voy a hacer todo mi proceso investigativo solamente en el área de bodega y frente a los resultados obtenidos en el área de bodega puedo sacar conclusiones para toda la empresa. ¿Listo? Entonces yo armo un plan estratégico que recogió información de un área específica de la empresa, pero el plan estratégico logístico le va a servir a toda la empresa. Entonces, ¿cómo va? Si se dan cuenta, va desde lo particular a lo general. Entonces, investigo en la particularidad, ¿sí? Saco conclusiones allí, o mejor dicho, investigo cuáles son los comportamientos y saco las conclusiones a manera general. ¿Listo? Eso es lo que tiene que ver al método inductivo. Usted lo tiene que mencionar en la ficha. El proyecto de investigación, el método de investigación aplicado en el proyecto es inductivo. Por estas razones, tal como, mire, aquí hay un ejemplo de cómo lo puedo definir. ¿Sí? Entonces ese es un análisis que ustedes deberán hacer respecto pues a este contenido temático. Y el tercero, que es el método deductivo. Si usted o el proyecto utiliza o es inductivo o es deductivo. ¿Listo? Pues, que es como la generalidad acá en nuestros proyectos de investigación. La característica más relevante del método deductivo es que vamos de lo general a lo particular, o sea que es lo contrario al método inductivo, es lo opuesto. Que yo investigo, ¿no es cierto?, ciertas características desde la generalidad y desde esa generalidad yo puedo ya llevar conclusiones o resultados hacia la particularidad. Entonces, igual que el anterior, ¿no? Se refiere a situaciones pues ya son generales, ya no son situaciones particulares, sino ya son macro, ¿sí? O mucho más amplias que llegan a determinar explicaciones particulares. Ahorita vemos unos ejemplos. Mire, pasan de la teoría de un estudio situacional y frente a eso se explican hechos o situaciones particulares, ¿no es cierto? Yo identifico comportamientos, por ejemplo, situaciones generales que seguramente me van a ayudar a explicar situaciones mucho más particulares. Mire, es fundamental para indicar las razones por las cuales se empleará este método, ¿sí? Entonces, cualquier investigación, la de ustedes, tendrá que decidir si es inductivo o deductivo y dar las razones del por qué. ¿Listo? Entonces, frente a esto hay unos ejemplos. Miren, del contenido teórico de la planeación estratégica se espera analizar y evaluar su aplicación concreta a una empresa en particular. Entonces voy a explicar este ejemplo y por qué es deductivo. ¿Listo? Mire, por ejemplo, la teoría o todo el contenido teórico o referente bibliográfico o investigaciones que tengan que ver con la parte de la planeación estratégica, pues miren que esto es en la parte administrativa, yo estoy seguro que ustedes también lo miran, existe una teoría, ¿no es cierto?, que a nosotros no la enseñan. Como administrador, a mí me dieron todo un semestre de planeación estratégica. ¿Listo? Es una teoría que ya una vez fue investigada, seguramente no existía o no se sabía que se estaba implementando, se estaba haciendo tal vez de manera empírica. Hubo personas eh, que es investigadores, ¿no es cierto?, teóricos, que empezaron a investigar
ese método gerencial o administrativo y lo llamaron la planeación estratégica porque reúne una serie de elementos, ¿no es cierto? De elementos teóricos, de elementos prácticos. Y frente a eso dijeron, mandemos un modelo de gestión administrativa, que es la planeación estratégica. Mire, eso es un contenido teórico que se investigó, se, se documentó y que se ha validado en muchos sectores, en muchos entornos empresariales, institucionales, se ha validado. ¿Qué quiere decir? Que se ha puesto en práctica, ¿no? Muchos han aplicado planeación estratégica en sus empresas, mmm, desde el punto de vista práctico, obviamente, pero también desde el punto de vista investigativo en las universidades. Por ejemplo, muchos proponen un plan estratégico. Ustedes van a proponer un plan estratégico logístico, ¿sí? Que tiene muchos de los elementos de la planeación estratégica, pero con un enfoque al área logística. Entonces, miren que eso es una teoría que ya está dada desde los años de 1960. Prácticamente surge ya como el concepto y desde ahí se empieza a aplicar y se toma esa teoría que es general, que ya está investigada, que pues está mutando, claro que sí, como todo, evoluciona, pero pues está dentro del marco o del referente teórico, que es la planeación estratégica. ¿Y qué es lo que busca? Pues buscamos que tomamos esa teoría que ya está validada, consultada, investigada a nivel mundial y que ahora la queremos aplicar en una empresa. ¿Listo? Entonces, miren, ¿qué tipo o qué método estamos utilizando? Estamos utilizando un método desde el punto de vista deductivo, o sea que vamos de lo general a lo específico. En algunos casos, pues ustedes dirán también, ¿no? Mire, yo lo que busco es eso, identificar elementos teóricos que ya existen, validados a nivel mundial, puestos en práctica, existe mucho conocimiento, mucha teoría respecto a eso, y pues yo tomo esas teorías generales, mundiales inclusive, y las empiezo y lo que quiero es llevarlas a cabo en la empresa. Entonces seguramente su proyecto se utilizará un método deductivo, o sea que toma elementos de la generalidad para aplicarlos hacia, como dice aquí, hacia fenómenos o hechos o situaciones particulares, por ejemplo, en una empresa. El segundo ejemplo es, mire, que del análisis de los problemas sociales y económicos en Latinoamérica, se busca encontrar explicación a los problemas sociales y económicos vivenciados en Colombia. Mire, esto yo lo saqué de unas investigaciones o conclusiones más bien de unos proyectos que realizan las ONG, principalmente OIM, ¿no es cierto?, que realiza estudios, investigaciones respecto a pobreza, a migración, ¿no es cierto?, a nivel internacional, y pues hay un capítulo especial para Latinoamérica. Ellos realizan investigaciones frente a todo el tema de migración, ¿sí? Que es un problema social en Latinoamérica. Y en lo que estudiaron, pues dicen que una gran, o mejor dicho, que la migración en su mayor representación se debe a problemas de orden público. ¿Sí? Que la gente migra por problemas de orden público. Y eso es un estudio internacional que se hizo en toda Latinoamérica. Entonces yo puedo tomar como referente bibliográfico esa investigación, por ejemplo, que se hizo en toda Latinoamérica, ¿sí? Y frente a ese estudio, frente a esa fuente de información, yo puedo decir, pues si ya se hizo un estudio en Latinoamérica donde se le atribuye gran parte de la migración de los ciudadanos al tema de orden público, pues yo puedo llegar a conclusiones particulares y decir, y en Colombia es igual. En Colombia, si se hizo en Latinoamérica, en Centroamérica y en Sudamérica, pues en Colombia pasa igual. Seguramente, tal vez no he tenido un estudio
particularizado en mi país, pero teniendo en cuenta esa información o ese estudio o esa investigación que se ha hecho en toda Latinoamérica, pues yo concluyo de que de la misma forma pasa acá en Colombia. ¿Listo? Entonces, mire, eso, ¿qué tipo de, qué método de estudio está utilizando? Pues el deductivo, porque tomo, ¿no es cierto?, resultados generales, amplios de un proceso de investigación y lo aplico a soluciones particulares, por ejemplo, de país. ¿Listo? Entonces, mire que ese tipo de estudios también tienen que ver, pues, o el método que utilizan en sus investigaciones es un método de tipo deductivo. ¿Listo? O sea que va de lo general a lo particular. ¿Hay otros métodos, como ya les había comentado? Claro que sí, dependiendo del paradigma, pues aquí les pongo algunos para que ustedes allí los puedan investigar. Hay muchos, por ejemplo, que dicen, mire, yo investigué que mi tipo de estudio es cualitativo, es cuantitativo o es mixto, ¿no es cierto? Dependiendo del paradigma, puede ser cualitativo, puede ser cuantitativo. Cuantitativo, ¿cuándo va a ser? Cuando usted va a utilizar o va a transformar la información en datos, ¿sí? Numéricos. Cuando usted aplica una encuesta, definitivamente usted el paradigma que va a implementar es cuantitativo. Si usted no va a aplicar encuestas, sino que va a utilizar el método a través de solamente la observación, sin levantar datos, indicadores o estadísticas, o va a hacer alguna inferencia, ¿no es cierto?, respecto a unos indicadores a la información que usted va a desarrollar, pues seguramente va a ser cualitativo. Y dependiendo del paradigma, pues puede haber un enfoque. Mire, crítico social, empírico, analítico, histórico, hermenéutico, bueno, o sea, ahí les dejo un referente, hay mucho de esto, ¿sí? Hay mucha información, pues, y de lo que les estoy comentando, pues es como una sustracción, es lo que hace WinZip, ¿no? Toma gran cantidad de información y llega y la comprime y la presentación que les muestro, pues es una compilación, ¿sí? Para decir, bueno, el método que ustedes utilizan o por el proceso metodológico académico en el SENA es este. Entonces yo ya les comento como el más general y el que aplicamos. Pero hay más, ¿no? Hay más. Por ejemplo, algunos aprendices investigan y me dicen, mire, yo voy a utilizar un estudio de caso. Sí, yo voy a utilizar, tuve un proyecto, ¿dónde está ese? De investigación-acción, donde no lo encuentro aquí. Aquí está. En crítico social está la investigación-acción en los tipos y métodos. La investigación que tiene que ver, ¿no? Investigación-acción participativa, así se llama. ¿Qué tiene que ver esto? Que a medida que yo voy investigando por ejemplo, investigo una comunidad, esto es sobre todo en proyectos sociales, investigo una comunidad, pero la misma comunidad es actor, ¿sí?, de información, de datos y es un actor activo de la investigación. Entonces, mire, estoy investigando, pero a la comunidad a la que investigo también participa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, es ese tipo, método de investigación es una investigación-acción participativa. Hay descriptiva, hay hermenéutica, etnográfica, bueno, experimental, exploratoria, descriptiva, lo que habíamos visto. O sea, hay muchos otros métodos que seguramente, pues si ustedes los investigan y se aplican más a sus procesos de investigación, pues seguramente los mencionarán, los utilizarán, pero siempre hay que mencionar el por qué. ¿Listo? En la parte de la ficha que habla todo el componente de metodología, ustedes tienen que definir qué tipo de estudio y qué método utilizan y por qué se aplica ese tipo o ese método de investigación a sus proyectos. Bueno, aquí está pues los referentes bibliográficos. Recuerden que nosotros tenemos una biblioteca digital. Ahorita que terminemos la presentación les muestro cómo acceder a las bibliotecas virtuales. Nosotros tenemos bases de datos, el SENA está pagando por esas bases de datos, podemos hacer uso de ellas. Aquí hay unos enlaces que nos llevan directamente a unos referentes bibliográficos para que ustedes los puedan consultar y pues son apoyos frente a otros métodos o ampliación del conocimiento respecto a esos
a esos métodos y tipos de investigación que nosotros estamos en este momento mirando. Y por otro lado, pues ya el tema que tiene que ver con las fuentes y las técnicas de recolección de información. En este punto hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es las fuentes de información y otra cosa son las técnicas de la recolección de información. Entonces, mire, las fuentes, para que lo tengan pues ustedes muy claro, las fuentes son los hechos o documentos a los que acude el investigador y que le permiten obtener información. Y frente a esto hay dos tipos de fuentes. Están las primarias y las fuentes secundarias. Ahorita miramos cuáles son, sus características y qué técnicas las componen. Y las técnicas, mire, son los medios a través de los cuales recogemos la información. ¿Listo? Entonces, fuentes son los hechos, documentos a los que acudimos y son de dos tipos, primarias y secundarias. Y las técnicas son las que, esas técnicas son esos medios para recoger la información que requerimos en nuestro proyecto. Entonces, mire, las fuentes, vayamos de acá, ¿no? Desde el componente naranja. Las fuentes primarias. Mire, son información oral o escrita que se recopila directamente de donde surge la información, de donde surgen los datos. En otras palabras, son las fuentes de información que nosotros mismos como investigadores recogemos de primera mano. ¿Listo? Pueden ser, mire, a través de relatos, escritos, muchos investigadores, por ejemplo, una técnica es la entrevista, ¿no? Un sondeo. Mire, o sea, ¿cuál es el instrumento que vamos a utilizar para recoger fuentes de información primarias? Entre las técnicas están pues la observación, ¿no es cierto? La que ya hablamos es una técnica. Están las encuestas, los cuestionarios, las entrevistas, los sondeos, las listas de chequeo, por ejemplo, aplican ahí en estas técnicas de recolección de información y están dentro de las fuentes primarias, porque es la información que recoge el investigador de primera mano en el proceso investigativo. Y las segundas son las fuentes de información secundarias. Esas fuentes de información secundarias es información escrita que ya ha sido transcrita, recopilada, organizada, publicada, ¿sí? Por otros autores que no es usted ni soy yo. ¿Listo? Entonces, si yo en mi proyecto busco un referente bibliográfico que yo no lo he producido, pues a eso se le denomina una fuente de información secundaria, ¿sí? Que elaboró, construyó una persona distinta a mi persona, ¿sí? En mi proyecto de investigación, pero que me es de utilidad en mi propuesta, en mi proyecto. Eh, o a través, como dice aquí, de participantes en un suceso o un acontecimiento o en otras investigaciones. ¿Cuáles son las técnicas más comunes o los instrumentos más comunes para las fuentes secundarias? Entre esas están, miren, los libros, los textos, las revistas, los documentos, ya sea físicos o digitales. Pues ahorita mucho ya es la parte digital, ¿no? Están, por ejemplo, lo que les comentaba, la OIM, el PNUD utiliza mucho las redes sociales para difundir los resultados de sus investigaciones. Por ejemplo, usted puede encontrar datos muy importantes en Facebook, en la cuenta, en la red social de Facebook de una página institucional, por ejemplo, como el PNUD, la OIM, saca datos, publica datos muy importantes a través de sus redes sociales. Antes Twitter, pues ahora ya X. Hay muchos investigadores que, por ejemplo, hacen la publicación de sus procesos investigativos a través de podcasts. ¿No es cierto? Que hoy es común también. Entonces, listo, ellos no escriben, seguramente no escriben artículos o libros o capítulos, pero publican a través de eh, podcasts, ¿sí? A través de videos.
por ejemplo, documentales que se hacen a través de video o registros fotográficos. Entonces, mire, todas esas son técnicas que están enmarcadas en las fuentes de información secundarias. O sea, toda la información que yo encuentre diferente a la que yo he producido está dentro de las fuentes de información secundarias. Ahí en la ficha les va a solicitar, ¿listo? Les va a decir, bueno, ¿qué fuentes utiliza? Las primarias y las secundarias. ¿Y en las primarias cuáles? ¿Y en las secundarias cuáles? ¿Listo? Entonces ahorita vamos a mirar un método o un procedimiento apoyado pues con la tecnología, con los buscadores, para recolectar información principalmente académica, ¿listo? Que nos va a ser de mucha utilidad en nuestros proyectos de investigación. Entonces, a ver, voy a ver si aquí ya termina la presentación o queda algo pendiente. Bueno, ya ese es todo el tema de la presentación. Aquí están los referentes bibliográficos. Recuerden, se va a generar la grabación de la sesión. Recuerden la carpeta de evidencias. Es una carpeta que ustedes ya la tienen en su plataforma virtual, en Sayuna, ya tienen esta presentación y material de apoyo. Y pues para las personas que pues no pudieron registrarse al inicio, ahí les dejo el código QR para que por favor registren la asistencia. Y voy a proceder a indicarles las bases de datos que nosotros tenemos, que paga el SENA, pues si nosotros con nuestros usuarios y pues tenemos el derecho y la posibilidad de ingresar a esas bases de datos que contrata pues el SENA. Algunas son pagas, otras son gratuitas, pero pues igualmente nos sirven para poder acceder a fuentes de información secundaria como libros, artículos, revistas de las bases de datos que contrata el SENA. Y también les voy a indicar a través del buscador de Google Académico a poder buscar fuentes de información secundaria, ¿no es cierto? Por ejemplo, YouTube es una fuente de información secundaria cuando principalmente pues buscamos, por ejemplo, tengo ahorita un proyecto de gestión de empresas agropecuarias donde un grupo de los aprendices está buscando investigar respecto a la utilidad del diente de león, porque hay un aprendiz que desde la parte ancestral, pues en su comunidad, y pues sus mayores, como dicen ellos, producen café a base de diente de león y estaban haciendo un proceso de investigación y pues se dieron cuenta de que no hay muchos documentos que hablen o investigaciones que estén investigando o hayan investigado este tema, ¿no? De producir café a base de diente de león o en otra o llamado el té, ¿no? Que de pronto en otras culturas se utiliza mucho, hay bastante información, pero pues acá no lo tenemos, ¿no? Entonces muchos de los referentes bibliográficos que tienen los aprendices, pues está dado en videos, porque hay muchos videos en YouTube donde hablan pues de cómo se hace la preparación, qué beneficios tiene, ¿no es cierto? El diente de león, para qué sirve. Entonces hay muchos videos en YouTube y generalmente sus fuentes de revisión o bibliográfica o sus fuentes de información secundaria son videos de YouTube, ¿sí? Son documentales, son preparaciones, son youtubers que están como dedicados a ese tema. ¿Listo? Entonces voy a dejar pues ya de compartir la pantalla y voy a compartir mi pantalla completa. Jennifer está levantando la manito. Profe, buenas noches. Si gusta, puede activar su micrófono. ¿Será tan amable de compartirme esta plantilla para imprimirla? Que no alcancé a copiar todo. No la estamos escuchando, Jennifer. Bueno, si desea intervenir, bien puede levantar la manito. Ahí están ustedes ya mirando mi pantalla. Vamos a ingresar al navegador. Desde cualquier navegador, pues podemos hacerlo.
y vamos a ingresar a esta página y yo se las voy a compartir. Vamos a buscar en el navegador el sistema de bibliotecas del SENA. ¿Listo? Ahí ustedes buscan sistema biblioteca SENA y ahorita les comparto el enlace en el grupo de WhatsApp. Aquí está, sistema de biblioteca SENA, esta primera parte, o si gustan, pues pueden ir directamente al enlace que es la base de datos, que es donde nosotros queremos ir directamente. Entonces voy a dar un clic allí, les voy a compartir en el grupo de WhatsApp esta dirección para que ustedes puedan ingresar. Aquí están ustedes. Listo. Ese es el sistema de bibliotecas virtuales pues que tiene nuestra institución. Si ustedes se dan cuenta, pues creo que aquí mal contadas están un poco más de 20 bibliotecas virtuales. Miren, son todas estas que están en color azul. Son todas las bibliotecas pues que tiene contrato el SENA o Alianza pues como institución académica, están aquí representadas. El año pasado pues teníamos un poquito menos. Yo voy a ingresar a esta, que es la que me presenta una base de datos de documentos, dice aquí publicaciones periódicas, libros, hay 47 bases de datos, más de 175 temas. Hay algunas que dicen cuántos libros tienen, hay una creo que tiene más de 15.000 libros virtuales, en los cuales pues ustedes los pueden consultar en algunas bibliotecas o en algunas plataformas de las que están aquí. Hay chance de descargar los libros, eso sí toca es como cacharrearlas, a veces hay regale la guía de la clase, listo. Entonces es para que ustedes empiecen como a mirar qué biblioteca pues es como de su preferencia, la que más le pueda servir. Pues yo utilizo generalmente ProQuest o Scopus, o también las que tienen que ver, hay una que se llama ebook o el libro, creo que está por aquí, bueno no la recuerdo, ahí sí tendrían que buscar pues lo que más, pero pues yo utilizo esta, ebooks academics, ebooks Spanish, esta. Voy a ingresar a esta de ebooks Spanish, le voy a dar clic y él me va a solicitar un usuario y contraseña. Su usuario va a ser su número de cédula. ¿Listo? Aquí le van a registrar. Y la contraseña va a ser el mismo número de cédula. O sea, ingresen ustedes con su usuario y con su número de cédula y la contraseña le vuelven a colocar el mismo número de identificación. Y le dan clic en ingresar. A veces inicialmente no ingresa porque solicita algunos datos de validación. Pero si ya han hecho de pronto consultas o ya han hecho uso de este sistema de bibliotecas, de estas bases virtuales, pues él automáticamente se conecta y de una vez lo manda a la base de datos. Bueno, parece que mi internet no está tan bueno bueno, ya ingresó. Listo, miren. Entonces, este es como el pantallazo, la interfaz que les va a aparecer. Generalmente esta es la estructura de casi todas las bases de datos. ¿Listo? Van a aparecer pues el logo de la institución que contrata la base de datos. Aquí hay un panel de actividades, sí, de actividades, y generalmente siempre va a aparecer en esta parte el buscador. Entonces, pues yo les recomiendo, por ejemplo, cuando hacemos búsquedas eh, a través qué es de documentos académicos, lo que se sugiere es hacer la búsqueda booleana, ¿no? Que reemplazamos los espacios. Cuando nosotros escribimos, siempre colocamos pues una palabra, espacio, siguiente palabra. En este caso, pues vamos a utilizar la estructura de reemplazar los espacios por unos signos. Los más utilizados son el más, el menos o la rayita, como quieran. Pues yo utilizo mucho el más. Por ejemplo, voy a buscar un contenido, un referente teórico que tiene que ver, por ejemplo, con logística. ¿Sí? Voy a colocar aquí.
Mira, aquí me daba algunas opciones, logistics, bueno, yo voy a colocar logística, pero hablemos de bodega, ¿listo? Voy a colocar dos palabras clave o de búsqueda, a ver qué saca en este caso esta biblioteca. Si es que hay algunos, mire, me dice que no hay, entonces voy a ver, voy a probar con logística, a ver si me busca algo. Logistics, mire, aquí hay logística de la A a la Z, hay un libro. Voy a quitar este cuadrito. Aquí hay un libro que se llama Logística de la A a la Z. Planeamiento, bueno, este está en portugués. Cadenas de suministro, logística y prácticas colaborativas en el Caribe colombiano. Bueno, aquí hay unos referentes teóricos, bibliográficos, generalmente libros que me pueden servir. ¿Sí? Ustedes si gustan pueden revisar y ingresar pues al de su preferencia. Listo, así como lo estamos haciendo. Entonces voy a ingresar a este que se llama logística de la A a la Z. Listo, mire, aquí me da la opción de descargar. En algunos, como les digo, da la opción de descargar. Hay otros que no, hay otros que nos piden descargarlo por partes. Bueno, yo no lo quiero descargar, yo lo quiero mirar en línea. Miremoslo. En línea nos deja mirar cualquier libro, ¿no? Accede ahora al ebook. Y vamos a ver, bueno, ahí ya nos sale la portada, los capítulos, bueno, aquí ya podemos navegar en el libro. Entonces, creo que tengo una restricción. Parte uno. Listo, miren, aquí ya puedo yo navegar en el libro. Lo puedo desplegar. Bueno, él ya me da la opción allí. Listo, miren, ya lo puedo leer, lo puedo descargar. Aquí me da la opción de descargar por capítulos inclusive. ¿Sí? Bueno, este es un poquito, según lo que veo, hay partes que sí me deja como navegar en el libro, hay otras que tengo que darle siguiente, siguiente, pero eso ya depende, ¿no? Hay unos que se dejan copiar, hay otros que no, entonces ya, pues ya depende de la biblioteca y depende del libro también. Por ejemplo, en este caso, miren, sí puedo acceder, puedo navegar en el documento, puedo copiarlo, puedo descargarlo, entonces tengo varias opciones allí. ¿Listo? Bueno, en la ficha también ahí les va a aparecer o tienen que diligenciar una opción. ¿Qué les recomiendo yo? Que ustedes identifiquen primero, bueno, eso lo vamos a ver la próxima sesión, que es el marco teórico, cómo se hace un marco teórico. Pero para efectos de la ficha, hay un ítem en la ficha técnica que habla de la bibliografía. ¿Sí? La bibliografía nos solicita relacionar los referentes teóricos o fuentes de información secundarias, principalmente de documentos pues científicos, ¿no? Como libros, como publicaciones, artículos, investigaciones y demás, que me van a aportar a mi proyecto y que permitan colocar mi investigación en un piso teórico que la soporte. ¿Listo? Entonces, en el caso de ustedes, pues la teoría más relevante, pensaría yo que es todo el tema teórico de la gestión logística. Entonces, la gestión logística es como el piso teórico de cualquier proyecto y de los de ustedes también que tenga que ver pues con esa parte, ¿no? de logística, de distribución y demás. Entonces, seguramente por ese lado se pueden ir ustedes por esa teoría. ¿Y qué les recomiendo? Que puedan identificar al menos cinco fuentes de información secundaria, cinco libros, cinco artículos que estén dentro de cualquiera de las bibliotecas. Por ejemplo, este puede ser uno. ¿Listo? Y para efectos de llenar el ítem de bibliografía, lo que vamos a hacer es que aquí donde dice, en estas comillitas, si ustedes las miran, dice citar. Le vamos a dar un clic allí y nosotros vamos, sin necesidad, pues de pronto cuando hacemos esto a través de la biblioteca, pues fácilmente él nos permite hacer el copiar o el referenciar
o de identificar, ¿no? El libro teniendo en cuenta la norma APA. Nosotros ya tenemos la norma APA séptima edición. Eso lo vamos a ver la próxima semana, pero a manera de como adelanto, ¿no? Les indico. Por ejemplo, yo puedo coger aquí cualquiera de estos estilos de presentación de trabajos, el que se utiliza a nivel internacional para la presentación de trabajos académicos es la norma APA y ya va en su séptima edición. Entonces escogemos norma APA séptima edición y miren que aquí yo ya puedo copiar ese referente teórico tal y como está ahí, ¿sí? Y lo puedo pegar en la ficha. Voy a abrir un documento aquí en Word para indicarles. Por ejemplo, miren, aquí yo coloqué mi primer referente bibliográfico. ¿Listo? O sea, mi primer libro. ¿Cuál es la recomendación? De que puedan identificar 5 de las bases de datos del SENA y él automáticamente, mire, lo ordena de acuerdo a la norma APA séptima edición, donde nos muestra que primero va el apellido, segundo la inicial del nombre, tercero entre paréntesis el año de publicación del documento, en cursiva el nombre del libro, mire, aquí se llama logística de la A a la Z, seguido de un punto, después que viene la editorial, ¿sí? La editorial, bueno, esta es toda la editorial, se llama Fondo Editorial de la Universidad Católica del Perú y nos falta un elemento, que es donde se encuentra alojado el libro. Si es un libro virtual, pues entonces tendríamos que hacer un paso aquí y copiar la URL donde se aloja el libro, en este caso, que es en la barra de direcciones, yo puedo copiar la URL, así como lo selecciono, la copio, me voy al documento y pego la URL. Mire, de esta manera se referencia un documento, una fuente de información secundaria, en este caso es un libro, de una base de datos teniendo en cuenta la norma APA séptima edición. ¿Listo? O sea, así hay que referenciarlo según la norma APA para que lo tengan en cuenta. Y les voy a indicar también el otro procedimiento que tiene que ver con la búsqueda, ya no a través de las bibliotecas virtuales del SENA, seguramente algunos podrán, otros no podrán ingresar, bueno, pero hay otro que es de manera libre y se hace a través del buscador, es de la cuenta empresarial de Google, pero es un buscador distinto. Seguramente algunos de ustedes lo conocen, si lo han aplicado, lo conocen, pues perfecto, vamos a utilizarlo. Vamos a buscar allí en el buscador Google Académico. ¿Listo? Le vamos a escribir Google Académico en el buscador mismo de Google. Y ingresamos aquí, donde dice Google Académico. Ya les comparto la página de acceso directo aquí también en el chat del grupo. Ustedes le dan clic ahí y automáticamente los lleva a esta página. ¿Cómo funciona? Al igual que cualquier buscador. ¿Listo? E ingresamos, en este caso, el tema, logística. Bueno, yo voy a colocar aquí y también vamos a utilizar el método booleano. Gestión más logística. Aquí sí tenemos que, entre más específico sea el tema o la búsqueda, lo que hace el buscador es filtrar mucho más los contenidos bibliográficos. ¿Cuál es la diferencia entre el buscador tradicional de Google y Google Académico? Es que Google Académico va a buscar fuentes de información secundaria, ¿sí? Pero desde el punto de vista académico, científico, y va a obviar cualquier tipo de enlace, de información comercial, ¿sí? Va a obviar cualquier tipo de información pues que no sea académica y que seguramente no nos va a servir, ¿sí? O lo que nosotros mencionamos basura tecnológica. Entonces en nuestros proyectos de investigación pues esa basura tecnológica es mejor hacerla a un lado, ¿sí? Considerarla como basura y también
referenciar pues o buscar autores que hayan investigado seriamente frente a un tema que es el que nosotros estamos buscando. Por ejemplo, hablemos de gestión logística, logística, en la parte de bodega, por ejemplo, listo, bodega de producto, no, ahí dejémoslo. Voy a buscar, mis palabras de búsqueda van a ser tres y las voy a unir con un signo. Recuerden que vamos a evitar los espacios para efectos de que él me pueda filtrar más, aún más, los resultados. ¿Listo? Entonces, miren, ¿qué miramos aquí? Con estas tres palabras, más el conector en símbolo, él automáticamente me hizo un filtro de aproximadamente 18.400 resultados. Le voy a quitar esta parte que dice bodega y vamos a mirar cuántos resultados. Mire, entre menos palabras de búsqueda yo tenga, pues la búsqueda siempre va a ser mucho más amplia. Mire, voy a dejar gestión nomás. Y me sube a 8 millones de búsquedas, o de resultados, perdón. Si le coloco más, recuerden, era logística, y le voy a sumar bodega, que tenga que ver con bodega, o con la Yout. A ver, miremos si hay algo de la Yout. Ustedes hablan mucho de la Yout. No me acuerdo si es así. No, así creo que es. A ver, miremos. Mire, así. Aquí me generan aproximadamente 16.100, que es todo el tema de diseño, de distribución, ¿no? El tema de la Yout. Mire, aquí él me empieza a hacer un filtro y pues una de las ventajas de este buscador de Google Académico es que yo puedo hacer un filtro personalizado. Por ejemplo, buscar de acuerdo a un periodo de tiempo, por ejemplo, desde el 2026, desde el 2022. Y a medida que voy aplicando filtros a la búsqueda, pues él me va reduciendo aún más el número de resultados. ¿Listo? Puedo ordenarlos por relevancia, por idioma. Aquí pues por defecto aparece artículos de revisión. Incluir citas, que eso es importante tenerlo ahí. Patentes, en el caso de que sean productos ya con patentes aprobadas, autorizadas. Por ejemplo, en este caso, mire, ya me generan los documentos donde se encuentran alojados. Y así como lo miramos en el anterior buscador de las bibliotecas del SENA, de las bibliotecas virtuales, también vamos a tener aquí la manera de citar. ¿Sí? Aquí todo documento va a tener esta parte que se llama cita. Miren, aquí en la parte inferior de la descripción del documento vamos a tener esta parte que se llama cita. Le vamos a dar un clic allí y aquí vamos a encontrar, mire, cómo se cita un documento, en este caso este documento que queremos ver, con base a la norma APA. Aquí también está en la última versión, que es la norma APA séptima edición. Entonces yo puedo tomar otro documento de ahí, copio la referencia o la cita y coloco mi otro libro. Allí está, miren. Y lo cita de acuerdo a la norma APA. En este caso, mire, hay dos autores en este libro. ¿Cómo se llama? Propuesta de un modelo funcional y dinámico de la Yout para los almacenes de alistamiento de pedido en una empresa logística del sector de alimentos en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Así se llama todo el documento. De e innovación y está el artículo, está de la página 30 a la página 37. Vamos a abrirlo. Listo, ahí lo puedo referenciar y de esa forma yo lo coloco en la ficha técnica en la parte de bibliografía. Listo, ya lo cito. Ah, bueno, y al abrir el documento, pues seguramente aquí como me dice que es un documento en PDF, miren que me lleva directamente, bueno, no me lleva directamente al documento, pero sí me da la opción de abrirlo el documento. Aquí está, mírenlo. Entonces, recuerden que en la norma APA me dice que yo debo colocar toda la descripción del documento de acuerdo a esta estructura organizacional, a esta estructura de organización de información
Y después de eso debemos colocar la URL de donde reposa el documento en el caso de que sea digital. En nuestro caso, pues es un documento digital, mírenlo, aquí está. Es un artículo de investigación. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Pues damos clic en la barra de direcciones, copiamos la URL y la pegamos enseguida. Y ahí me queda mi segunda referencia bibliográfica. ¿Cuántas van a seleccionar o identificar? Van a seleccionar 5. ¿Sí? Puedes seleccionarlas todas de las bibliotecas o todas también de Google Académico, o así mixtas, de un buscador institucional y de un buscador abierto o general como es Google Académico. De esa forma vamos a buscar nuestros referentes bibliográficos y los vamos a relacionar en la ficha, en la parte que dice bibliografía. ¿Listo? Esa es la forma como debemos nosotros en este caso buscar información. Pues se lo adelanto, este temita igual lo reforzamos la próxima semana también. Ya tenemos autorizadas nuestras 8 sesiones, ¿sí? Para que pues ustedes allí se programen. Vamos a seguir en el mismo horario de los jueves a partir de las de 7 a 9 para que ustedes pues estén programados. Si no estoy mal, pues nos miraríamos, creo que hasta 5, nos faltarían 3 sesiones, seguramente nos vamos a ver hasta la primera o segunda semana de agosto, listo, para darle cobertura. A mí me gustaría pues tener una sesión única y exclusivamente de revisión, por eso pues le pedí a la instructora Natalia más una o 2 sesiones más, me dijo que no había ningún problema, para ir revisando ya sobre ¿sobre qué? Sobre el adelanto de las propuestas. Como se dan cuenta, pues hay bastante información, pues que es importante que vayamos adelantándola. Entonces voy a dar por terminada aquí la sesión, voy a dejar de grabar, pues para efectos del video. Estoy publicando los videos en YouTube, que eso pues me sirve también